Bueno, eh, mi grupo está compuesto por Santiago Zapata y Jesús Arias. Vamos a explicar qué es la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en las tres dimensiones del cuerpo. Eh, estas variaciones se deben a la temperatura aplicada al cuerpo. Los cambios de volumen son relativamente pequeños para los sólidos, pero son de gran importancia técnica, principalmente en situaciones donde se desea unir materiales que se expanden de manera distinta. La forma de algunos sólidos sufre distorsión al calentarse y puede expandirse en algunas direcciones y contraerse en otras. Sin embargo, cuando solo hay dilatación en un determinado número de dimensiones, existe una clasificación para tales expansiones. La dilatación lineal es el largo, ancho o alto de un cuerpo. La superficial es cuando solo la variación está en dos dimensiones. Y la volumétrica es en las tres dimensiones. Como podemos ver en la imagen, se expresa que el cuerpo al recibir frío cambia su forma debido pues a la dilatación por el cambio de temperatura que hay en este. Ahí se ve como la expansión. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a explicar uno de los ejercicios que tenemos que hacer para la dilatación volumétrica. Ya sabemos de qué trata, por qué y demás, entonces vamos a hacer un ejercicio de práctica que habla acerca de esto. Un tanque de hierro de 300 litros de capacidad a 15 grados centígrados se llena totalmente de petróleo. Si se incrementa la temperatura de ambos hasta 40 grados centígrados, calcular A. La dilatación cúbica del tanque. B. La dilatación cúbica del petróleo. Y C. ¿Cuánto petróleo se derramó en litros y centímetros cúbicos? Entonces, aquí ya nos dan todos los datos que necesitamos para poder hacer los tres ejercicios. La temperatura inicial, la, tem la temperatura final, el volumen inicial y los dos coeficientes de, del, de dilatación volumétrica del hierro y del petróleo. Entonces, los datos A. Obtener la dilatación cúbica del tanque. Para esto necesitamos esta fórmula, que es volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente del hierro por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, volumen final es igual a 300 litros por 1 más 35,1 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por 25 grados centígrados, que sería la resta entre 40 grados centígrados y 15 grados centígrados. Entonces, volumen final es igual a 300 litros por 1 más 0,0008775. Esto se suma 1,0008775 y la multiplicación sería 300, 273,25 litros. Entonces, para conocer la diferencia de volumen del petróleo antes y después del calentamiento, necesitamos la velocidad, necesitamos el volumen final, que ya lo acabamos de calcular, menos el volumen inicial, que son 300 litros. Entonces sería 300,27325 litros menos los 300 del principio, 0,26325 litros. Bien, ya tenemos el punto A obtenido. Ahora, obtener la hidratación cúbica del petróleo. Aquí la fórmula es la misma de la vez pasada, pero ahora necesitamos no la dilatación, no el coeficiente de dilatación cúbica del petróleo, del hierro, sino del petróleo. Entonces, 300 litros por 1 más 895 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por los 25 grados centígrados que ya calculamos al principio, o sea, estos. Volumen final es igual a 300 litros por 1,0
22,37,5 y nos daría un volumen final de 306,7125 litros. Y volvemos en lo mismo, diferencia del volumen final menos volumen inicial, esto menos 300 litros del principio y nos da 6,7125 litros. Bien, ahora, ¿cuánto petróleo se derramó en litros y en centímetros cúbicos? Entonces, la diferencia total de estos volúmenes son la diferencia del volumen del petróleo menos la diferencia del volumen del tanque, que ya los calculamos anteriormente. Entonces, la diferencia total es igual a 6,7125 litros del petróleo menos 0,26325 litros del tanque. Es igual a 6,44925 litros. Pero aquí nos preguntan cuánto petróleo se derramó en litros y en centímetros cúbicos. Entonces, aquí tenemos que hacer una conversión entre litros y centímetros cúbicos. Entonces, para poder hacer eso se necesita dividir 1000 centímetros cúbicos en un litro. Entonces, 6,44925 litros por 1000 centímetros cúbicos sobre un litro es igual a 6449 litros, 25 centímetros cúbicos. Y ya tenemos acá los resultados de los tres puntos. La diferencia del volumen del hierro, 0,26325 litros. La diferencia del volumen del petróleo, 6,7125 litros. Y la diferencia total, que sería 6,44925 litros o 6449,25 centímetros cúbicos. Esto sería todo. Aquí ya respondimos que era dilatación volumétrica, ya hicimos un ejercicio bastante elaborado sobre esto y ya sería todo. Muchas gracias.